Cuando, en un momento de la conversación, escuchó que Jack dijera gracias a Dios, de inmediato, y motivado por una reacción natural por la sentencia emitida, le preguntó a qué o a cuál Dios le agradeciera. Al oír esto, Jack quedó con la mirada tiesa en ningún punto en particular, como solieran hacerlo los tontos o licencéfalos, ante un cuestionario trivial. Sus ojos quedaron congelados, como si fuesen de piedra. Sublime estatuaria. Más tarde René se enteró que se había suicidado por no haber podido soportar la angustia de no saber a cuál Dios se hubiera referido. René solía tener esas cosas, de andar cuestionando a las personas elementos claves en la vida de cada uno, y a su vez, brindarles, a manera de devolución, todo un verdadero diagnóstico pudiendo ser usado para disciplinarse, o, eventualmente, curarse. Recordó que, una vez, a su abuelo paterno le preguntara acerca de su predilección por las jovencitas, ya que las viera pasar por la calle y volteaba para no perderse el menear de sus glúteos. Por ese motivo solía regresar tarde a casa, medio borracho y con su corbata flojisuelta. Pero decía que solamente lo hacía motivado para poder apreciar algún cambio significativo en su propia esposa. De seguro apenas fuera capaz de afrontar su sentimiento de culpa al haber sido descubierta su debilidad. Con el padre de René sucedió algo similar, dedicándose a desear, en silencio, a Rosa, su propia hermana. Se notaba, en su rostro, la ansiedad que lo cubría como una pátina, cada vez que Rosa entraba al cuarto de baño, a ducharse. Y Ernesto quedaba sentado en un sillón, vigilando la puerta cerrada, aguardando, de manera casi impaciente, verla salir, cubierta con su toallón. Y la seguía hasta que se resguardaba en su dormitorio, para vestirse. Era en ese momento cuando René le adivinaba el deseo que lo desbordaba. Hasta que un día lo encaró, preguntándole, seriamente, si la deseaba, o si alguna vez le hubiese puesto una mano encima. Esto aconteció días después de René haber cumplido 26 años. Ernesto, de 74, no pudo soportar la humillación que le provocó el hecho que su propio hijo se enterara de sus deseos carnales. Le dijo a su mujer que se iba de la casa, a un lugar donde ni siquiera él supiera o conociera. Y así fue como desapareció del hogar, sin que Rosa se enterara del porqué del alejamiento de su hermano. Tras la muerte de su madre, René se fue a vivir a París, un poco para cambiar totalmente de vida, y otro tanto para contemplar las posibilidades que hubiere de dedicarse, en exclusiva, a investigar las falsedades ocultas de las personas, y ver si, con eso, pudiera ganar dinero. El errático comportamiento de su propio padre fue una de las causas por las cuales no deseara habitar más la casa paterna. Al año siguiente Rosa se enteró de los deseos inconfesables de su hermano, y solo porque René se lo explicara todo en una carta que le había enviado. A través del texto manuscrito, René le ofreció la pura realidad, la más cruda, con respecto a aspectos morbosos de su hermano que, ni siquiera ella, hubiere pensado. En la misiva de respuesta, Rosa le confesó que ella también había sentido algo hacia Ernesto, pero que siempre, habiendo una diferencia de 20 años entre ellos, le había parecido que no hubiese estado bien haber tenido sexo con él. A Rosa le pesaba más el hecho que Ernesto fuera mayor, y no tanto que fuera su propio hermano. Por otro lado, sucedía que René nunca hubiese considerado a Rosa como su tía. El trato, entre ellos, fue siempre cordial, hasta tal punto de llamarla por su propio nombre, y no, simplemente, como tía. Charlaban de muchas y varias cosas, durante las noches en que ella se terminaba de duchar y envuelta en su toallón, sentados ambos en su cama, ignoraban los deseos de su hermano de entrar y compartir la conversación. Pero Ernesto quedaba en el living, sentado en su sillón, jugueteando con sus dedos percutiendo distintos ritmos, sobre la madera del apoyabrazos. En la carta, René le preguntó qué hubiese ocurrido si, alguna vez, su hermano se hubiese atrevido a entrar en el baño. Otra confesión de ella dejó en claro que permitía que la puerta quedase entornada, por si Ernesto deseara entrar, pero esto nunca sucedió. Hasta fue capaz de dejarla abierta del todo, suponiendo que el ruido del correr del agua lo incitara. Pero no. Se quedaba en su sillón. A lo sumo,
permitía dejar su vista clavada en la puerta, y nada más. De todo esto, René dedujo que no hubiese sido posible cambiar o modificar la alterada psiquis de su padre, y, hasta cierto punto, la de su hermana también. Este deseo de Ernesto servía, nada más, para traicionar la fidelidad hacia su propia esposa, la que remendaba sus calcetines o planchaba toda su ropa, mientras por su cabeza porfiaba en girar, vertiginosa, la idea de tener sexo con Rosa. Supuso a su padre en otro país, caminando sin rumbo fijo por alguna calle atestada y maloliente, buscando otra familia donde poder insertarse, casi sin pedir permiso. René concluyó que no le resultaría tan sencillo. Poco después de la muerte de Jack, y ya llevados más de 2 meses en París, René había logrado vivir modestamente de su interrelación con la gente y sus problemas. Ofrecía sus servicios en el atestado bar, o en el metro o en el bus. Cualquier lugar era bueno para darse a conocer. Una última semana de abril, cuando pensó que ya nada interesante ocurriría, o que debería esperar al mes siguiente para el renacer de los acontecimientos, se llevó una sorpresa al estar caminando por la zona del museo y descubrir un sujeto con el cabello pintado de color naranja. Vestía de manera sumamente prolija un traje bastante caro, según pudo apreciar por el lustre de la tela y esa fragancia a recién estrenada que emanaba perfumando todo en derredor. Zapatos de cuero negro, de formato italiano, cuyos tacos marcaban el paso. Los ruidos por ellos provocados pudieran ser, de manera sencilla, seguidos, estimaba René, por lo que le pareció oportuno hacerlo. Consideraba que el sujeto estaba rodeado de un aura de atracción, el cual era difícil disimular y no tentarse a tener que posar en él la mirada. El hecho estaba patentemente demostrado por las reacciones de las personas que pasaban a su lado. Las mujeres lo observaban de reojo, sintiéndose avergonzadas de hacerlo de frente, de manera ostentosa. Los hombres, en cambio, no dudaban en obsequiarle una sonrisa, especialmente aquellos con demostrables tendencias homosexuales. Su intensidad espectral de dandy, de manera sencilla, pudiera ser medida con una vara, aunque, tal vez, se requiriera una muy pequeña, de acuerdo al talle con la personalidad que tuviera. A René le pareció interesante poder hablar con él, conocerlo y, en su momento, sacar una evaluación clínica, ofreciéndole sus servicios de estudio del inconsciente. El primer paso sería abordarlo, y cómo hacerlo. Recordó una charla que tuviera con su padre, una tarde de invierno, y que éste le confesara cómo había hecho para conquistar a su esposa. Habiéndola visto pasar por la calle y entendiendo que debería ser la mujer de su vida, sacó, de su bolsillo, un billete, acercándose y preguntándole si, por casualidad, fuera suyo. Argumentó que lo había encontrado tirado en la vereda y que, quizás, se le hubiese caído. Ella puso cara de sorpresa, negando su pertenencia. La habilidad de padre consistió en pedirle que, si no fuera de ella ni de él, lo compartieran tomando un café. Y así fue. Y este método emplearía a René para seducir al desconocido de cabello naranja. Se aproximó, quedándose apenas a unos centímetros de su espalda, lo suficiente como para que lo escuchara preguntar si el billete de 1000 francos que tenía en la mano fuera suyo. El sujeto se detuvo, regalando una sonrisa en sus marcados labios rojos. Pero a René le salió mal la jugada, porque el desconocido mintió al afirmar que era de él. Lo tomó de entre los dedos de René, guardándolo en su bolsillo sin siquiera dar las gracias. De inmediato, el cerebro de René debió cambiar de estrategia. Le ofreció, en manera sencilla, absolutamente honesta, invitarlo a un bar y conversar de asuntos que pudieran acaparar su interés. El desconocido se encogió de hombros, demostrando que nada más importante tuviera que hacer, o que le diera lo mismo conversar un rato con René o con cualquier otra persona que se le cruzara por el camino. René tuvo oportunidad de comenzar a conocerlo en la medida en que, en lugar de un café, ordenara, para él, una copa del mejor vino. En parte, esto fuera mejor, porque el alcohol ablandaría su lenguaje, abriendo su mente a ser explorada. Quizás tuviera por costumbre teñir así su cabello, y muchos lo culparían por ello, diciendo, o, a veces, publicando en pasquines barriales,
que no fuera cosa decente. Porque resultó ser que, durante cierta época, se empezara a hablar acerca de un psicópata violador que andaba circulando de una ciudad a la otra. Una historia que no tuvo final, porque la policía nunca lo encontró. Y el gran debate comunal fue que alguna de las mujeres había declarado su desvergonzado gozo ante su propia experiencia, debiendo esto ser censurado por las autoridades. Un padre sufrió el descrédito vecinal, por la pérdida de la virginidad de su hija de 36 años, y tuvieron que evitar que se rociara con combustible, transformándose en una antorcha humana, ante la humillación sufrida. En la medida en que hablaba se mecía, varias veces, su cabello naranja, dando muestras de un alto grado de narcisismo. Se llamaba Orlson. Su padre portugués y su madre nacida en Colombia. Ambos se conocieron en Noruega, país donde Orlson naciera. Descontento con el frío y añorando el calor del sol, armó sus maletas y se fue a vivir a París. Todo esto contó entre sorbo y sorbo de vino, sin que René lo interrumpiera, solamente observándolo, estudiando sus señales faciales y viéndolo dibujar, con sus manos, trazos en el aire, como si estuviera dirigiendo el tránsito. Y a medida que fuera relatando parte de la historia de su vida, René notaba que gruesas gotas de sudor se escapaban de entre sus cabellos, resbalando por su frente y por sus sienes. Orlson parecía no medir las consecuencias que pudieran provocar develar aspectos de su existencia. Luces y sombras de un pasado y un presente que parecían infligirle determinadas molestias, dado que, en la medida en que las revelara, de a turno cerraba tanto su ojo izquierdo como el derecho, quizá suponiendo la turbación que le provocara emitir verdades. Ordenó otra copa de vino y continuó su relato. Habló de Hernán, su padre, cuya mayor obsesión eran las motos. Nunca había podido comprarse una. Le fascinaban. Tenía colecciones de revistas que trataban solo de motos, con fotografías e historia de cada marca. Congeniaba mucho con Egberto, su vecino, quien tuviera una desde hacía años, y que siempre que lo veía pasar con ella, le pedía que lo llevara a dar una vuelta. Su mujer, Romina, detestaba esos vehículos porque decía que eran muy peligrosos. Orlson, luego de un par de sorbos a su vino, comenzó a hablar de su propia madre. Para la época en que sucedió algo importante, en la vida de sus padres, Romina contaba con 50 años. Era una mujer alta, de buena complexión. De esas que, a más de uno, en el vecindario, le resultaba atractiva. Tenía una pasión secreta, y era que se deleitaba ver a los hombres desnudos. Y no ponía reparos en entrar al cuarto de baño cuando su propio hijo se estaba duchando. Entraba diciendo que necesitaba llevarse algo, lo veía a Orlson, ya adolescente, y pedía disculpas porque no sabía que estuviera dentro. Y esto lo explicaba posando su mirada en el pene, como si a esa cosa le estuviera hablando. Orlson dibujaba, en sus labios, una sonrisa mecánica, diciendo que no tuviera importancia. Pero Romina era adicta al sexo, secretos inconfesados hacia su propio esposo. Hernán no estaba enterado de esto, ni siquiera las tantas veces que hubiera visto a su hijo desnudo. En ese momento René asoció su propia vivencia con su padre y su hermana Rosa y sí, de haber vivido mucho tiempo más en la casa, con ellos, también hubiera podido haberle despertado su libido. Una tarde sucedió algo importante. Egberto se reunió con Hernán porque tenía que hablarle. Dijo que ponía en venta la moto, y que le gustaría mucho que su querido vecino se la comprara. Hernán se sintió feliz, pero comentó que jamás pudiera adquirirla, no contaba con los medios económicos para hacerlo. Egberto hizo una propuesta. Se la dejaba en 24 cuotas. 24 encuentros sexuales con Romina, a razón de 1 por mes. Orlson pidió una botella de vino. Ahondar en su pasado le provocaba cierto escozor que solamente el alcohol podía diluir. Su padre habló muy seriamente del tema con Romina, explicándole que sería la única opción de poder llegar a tener una moto, y que si ella aceptara, se gratificarían con la posesión de un buen rodado. 2 días fue lo que Romina necesitó para convencerse que era la decisión adecuada. Además,
Egberto no era feo hombre. Un poco mayor que ella, y el hecho de tener sexo con él ayudaría a aplacar el deseo constante de ser poseída. Hernán le agradeció, suponiendo que hubiese entendido que su sacrificio no sería en vano. Podrían salir a pasear, juntos, los domingos. Egberto era un tipo prolijo, y su manera de amar era rápida y sencilla, según se lo había declarado una vez. El día del intercambio fue un sábado soleado. Egberto llegó con la moto y fue recibido por Romina, vestida en bata. Hernán les deseó que se divirtieran, mientras él saliera a dar una vuelta. Orson, de 19 años, recordaba, a la distancia, haber sido testigo de ver a su madre y Egberto entrando al dormitorio. Tomó la botella y llenó casi hasta el borde de su copa. De un golpe se la echó entera, como un camello sediento. Secó sus labios con el dorso de la mano y comentó que su madre quedó fascinada con el comportamiento sexual de Egberto, no pudiendo soportar la espera de un mes para pagar la siguiente cuota. René observaba las gotas de sudor entintadas en naranja resbalar por su frente. Había algo de tonalizador negro, surcando sus sienes. La historia concluyó que, a los 21, Orson perdiera a su madre, por haberse escapado con Egberto. Y al año siguiente, su padre, en un accidente con su moto. Rememoraba cuando su madre entraba al cuarto de baño y se quedaba hablándole de cualquier cosa. O cuando la descubría hojeando sus revistas con fotos de hombres desnudos. René estuvo a punto de contar algo, de acuerdo al perfil que ya tuviera bosquejado, pero Orson siguió hablando, comentando que no había deseado hacerle daño a Clara, o a esa otra chica la cual no supo cómo se llamaba, y aquella otra que había disfrutado haber estado con él. René vio sus ojos llorosos, lo que logró que comenzara a sentir un asomo de pena. Y cuánto deseara volver a su cuarto de baño, y que su madre abriera la puerta. Y que no resultaba casual el hecho que todas las mujeres que había sometido fueran casadas, tratándose de un oscuro mecanismo que le dominaba, al haber odiado a Egberto por haberle robado a su madre. Cerró sus ojos. De sus labios brotaba un hilo de vino, acompasados sus ronquidos con leves movimientos de su cabeza. Su cabello naranja ya era de color tierra, el sudor había transformado su semblante, devolviéndolo a un ser común y corriente, cualquiera, que estuviera andando por la calle. Su imagen, otrora impoluta, de señorito elegante, ahora, envuelto en los vapores del vino, había extraviado su curso, como una nave a la deriva. Quedó ahí, sentado en su silla, con el mentón pegado a su pecho, soñando, quizás, con la felicidad de su padre teniendo su moto, y las ansias de su madre, reflejadas en su rostro al darle la bienvenida a su cama a Egberto. René se levantó de su silla, sin hacer ruido. Llegó a la puerta del bar. Afuera, entre la gente que pasaba, divisó a un policía. Le hizo señas para que se acercara. Le dijo que, ahí adentro, sentado en esa mesa, estaba el violador que por tanto tiempo habían estado buscando.